estamos un día más con todos vosotros para seguir compartiendo principios espirituales para llevar una vida en armonía, en felicidad, una vida con nuestro entorno en paz y una vida mejorada, una vida llena de logros, de metas y una vida donde Dios sea el que tenga la última palabra. Así que bueno, vamos a atajar el vídeo de hoy a ese tema importante que comenzamos, que se trataba de la codicia. Llevamos un tema muy apasionante. Si no viste el primer vídeo, la primera parte, búscalo en el canal que te lo encontrarás, y con lo tuyo tienes de sobra. Ese es el título que le ponía a este tema de la codicia: con lo tuyo tienes de sobra. Creo que el título ya da un paneo perfecto de lo que vamos a estar hablando en este vídeo. La verdad que es maravilloso este tema apasionante. Hablábamos de cómo Dios quiere totalmente mejorar nuestras vidas. Y tú dirás, Dios no se ve, Dios no está presente, como Él quiere ocuparse de nosotros, y un ser tan impresionante, ¿cómo va a estar pendiente de nuestras vidas? Pues sí, Él dejó un manual, dejó la Biblia, y ese manual está escrito hace ya bastante miles de años, entonces por unos hombres maravillosos, más de 2000 años, y inspirados por el Espíritu Santo. Y ese manual es nuestro GPS, es nuestra brújula, es como el mapa para encontrar el tesoro. Ese manual es el que tenemos como legado de nuestro Padre, Dios Todopoderoso. Padre, porque Él nos creó, nos formó, nos pensó, nos ideó, y esa hazaña se la debemos a Él. Así que aunque luego nuestro cuerpo fue formado por nuestro papá y nuestra mamá, ahí concebido, engendrado y con genes de ellos y tal, pero el espíritu concretamente formado por nuestro Padre, de los espíritus. Así que Él tiene todo. Además pensó nuestro cuerpo, pensó todo, pensó el momento en que nacimos, lo pensó todo, y nos dejó el manual. No nos dejó solos en esta tierra, nos dejó el manual debajo del brazo para todo aquel que quiera leerlo, para todo aquel que quiera ahondar en ese libro, en sus raíces, en su genealogía. ¿Ves cómo hay mucha gente que ahonda sobre su genealogía, árbol genealógico, en cuanto a apellido, en cuanto a, no biológicamente hablando, claro, pero es que tenemos una genealogía también espiritual, tenemos unas raíces espirituales, y es apasionante. Así que te invito a que, si no estás leyendo la Biblia muy a menudo, a que lo hagas. Si no lo hiciste nunca, te va a encantar. Adéntrate a leerlo, porque es el libro más precioso que existe, y además más clarividente. O sea, es un libro que te va a hablar a ti. Así que te invito desde aquí a que puedas tomar ese poderoso libro, porque te cambiará la vida, te lo puedo asegurar. Así que vamos a coger un principio de ahí en esta tarde, o unos cuantos, y vamos a estar hablando de este libro maravilloso y actual, que es poderoso para cambiar las vidas. Y en este tiempo aún más todavía. Así que vamos a seguir hablando de la codicia. Es un mandamiento, no codiciarás. O sea, es un mandamiento, es una orden de parte de Dios para que todo nos vaya bien. Así que sí que es un tema que nos lo tenemos que tomar muy en serio. Espero que hayáis hecho los deberes, como dijimos ayer, que teníais que hacer los deberes de analizarse a sí mismo, mirar si había algún vestigio de este virus, de este bicho llamado codicia, y de desear lo que no es de uno, desear lo que es del otro, y desearlo vehemente, y estar dispuesto a cualquier cosa por tal de conseguirlo. Entonces eso teníamos que analizarlo, eso era el deber nuestro, ver si en nuestro corazón había algún resquicio de este virus, en esta época en la que es tan famoso el virus, que puede matar, ¿verdad? Y que está matando, de hecho, puede matar y está matando, de hecho. Pues de la misma manera hay un virus
Hay un virus en el corazón del ser humano que puede estar perfectamente matando el alma, puede estar matando los sueños, puede estar matando los beneficios, aún las recompensas que podrías estar obteniendo por tu trabajo y por las cosas que llevas a cabo, todo a lo mejor lo que has soñado desde pequeño. Y sin embargo hay un virus que a lo mejor está impidiendo que eso se pueda dar a luz, que puedas avanzar en la vida y lograr todo aquello que te propongas, que hayas soñado conseguir. Y vamos a analizar si tiene que ver con este virus que es llamado la codicia. Con lo tuyo tienes de sobra, parte 2. Vimos a Pedro que con su impulsividad y también su interés estuvo metiendo un poco la pata con Jesús, ¿verdad? Lo vimos, todo aquel que no lo haya visto que vea la primera parte, no nos vamos a entretener en este vídeo, pero sí vimos cómo los deseos del corazón de Pedro no habían sido totalmente puros, y le preguntó al maestro, a Jesús, que qué obtendría él y ellos, ¿no? Todos sus amigos que seguían a Jesús, que le habían dejado todo, qué era lo que iban a obtener a cambio. Entonces ahí se veía una motivación equivocada en Pedro, por el cual seguía a Jesús. Entonces hay que seguirle por amor, por lealtad, y las recompensas vendrán porque Dios es un Dios generoso, un Dios maravilloso, bondadoso, dueño del oro y la plata, y Él no tiene necesidad de nada y lo que quiere es bendecirnos a todos. Así que eso viene de camino, pero no buscarlo, no seguirlo precisamente por la recompensa, sino por Él, por cómo Dios es, como Él es, como es de maravilloso, de bueno, de precioso, cómo nos ha dejado, como estaba diciendo al principio del vídeo, ese legado, esa palabra ahí para nosotros. Nos ha dejado todo escrito con ese esmero, con ese detalle, con esa consideración, para que nosotros podamos ser guiados cada día. Así que nada, lo que tiene que emanar es gratitud de nuestro corazón. Pero vamos a ver el tema de hoy porque es muy apasionante. La codicia es impresionante. Hablábamos ayer de depurar nuestras motivaciones del corazón. Hablábamos de un poco así por encima, ¿no? Que era la codicia, que era desear lo que tiene el otro, pero desearlo de una forma obsesiva. Entonces voy a citar en este día Segunda de Pedro 2.14. Vamos a leer muchos versículos en este día porque quiero que quede bien claro lo que es el concepto, ¿no? El perfil de alguien codicioso es un ejemplo, vamos a poner, para que se vea claramente cómo se actúa, y al mismo tiempo vamos a ver de qué manera se puede un poco ir saliendo de ese virus, ¿no? Ir sanándose de ese virus. Segunda de Pedro 2.14 nos dice la palabra: tienen ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. O sea, un poco fuerte el texto, ¿verdad? Un poco así esclarecedor, pero lo que nos está dando a entender, que con eso es con lo que me quiero quedar, que la codicia es un hábito del corazón. Eso es lo que está diciendo la palabra. Tienen el corazón habituado a la codicia, o sea, es un hábito, y como hábito sabemos que algo que se ha solidificado como un hábito en nuestras vidas es porque se ha repetido numerosas veces durante un tiempo prolongado para que se haga un hábito. Entonces eso quiere decir que antes que se hubiese convertido en un hábito, hubo que tomar muchísimas decisiones en ese sentido, de la misma manera, satisfaciendo los mismos deseos una y otra vez que no eran correctos para que se convierta en un hábito. Entonces, lo primero que podemos leer, por ejemplo, en Isaías 57:17, es que la codicia es un camino que nuestro corazón toma. Al seguir un camino es muy fácil tener un hábito, ¿no? Dependiendo del camino que nosotros tomamos, de las decisiones que tomamos, vamos a tomar un camino, y ese camino nos va a llevar a determinadas decisiones en la vida, a pensar de una determinada forma, a relacionarnos con determinada gente, a tener distintas circunstancias. No es lo mismo haber cogido por un camino que por otro. Entonces se ve que la codicia es un camino a escoger, porque dice Isaías 57:17, por la iniquidad de su codicia me enojé, dice Dios, y le herí, escondí mi rostro y me indigné.
y él siguió rebelde por el camino de su corazón. O sea, que la codicia es un camino del corazón, es el camino que cogió Eva, para que me entendáis. Es un camino porque Eva estaba en un lugar, estaba en un camino, estaba en la dirección correcta, Eva estaba en el lugar exacto, en el lugar perfecto, había sido depositada con unas circunstancias maravillosas, estaba rodeada de la presencia de Dios, estaba rodeada de riqueza, estaba rodeada de eternidad. Eva le fue quitado por escoger otro camino, el camino de la codicia, porque ella vio, la mujer vio en el Génesis 3 que el árbol tenía frutos sabrosos. O sea, primero vio que había unos frutos que no eran de ella, porque ella no los había plantado, no los había cosechado, no había hecho nada, eran unos frutos que estaban ahí, y que era seductor a la vista, dice la palabra, y codiciable para conseguir algo. O sea, la codicia siempre va a haber algo, un fruto, una victoria, una honra, algo, el coche del vecino, la mujer del vecino, el reloj del vecino, el del compañero de trabajo, da igual, pero va a haber algo que va a ser seductor a los ojos. O sea que la codicia entra por los ojos, y codiciable para conseguir, porque dice que la mujer vio que era bueno. Entonces vemos que ella estaba en un camino, en el camino de Dios, la había plantado en un huerto, y al escoger este otro camino y tomar la decisión, a ella entonces se le fue quitado el huerto, se le fue quitada su riqueza, su eternidad, su comodidad, algo que ya tenía además impresionantemente establecido para siempre. Y sin embargo la codicia nos habla de un camino que la gente escoge sencillamente por un deseo de los ojos, por una vanagloria de la vida, por una seducción, se dejan atrapar, es un tipo de tentación, se dejan atrapar, como vimos en los vídeos anteriores. Y además este tiene otro carisma, porque ya no solamente era algo que era distinto a donde ella tenía que estar situada, caminando, distinto a la pertenencia suya. Era algo que no le pertenecía, pero encima era algo que estaba prohibido. Entonces aquí había un agravante más. Cuando se emplea la codicia, porque hay una ambición que es buena, de tú desear cosas y obtenerlas. Esa ambición es buenísima, y tener cuanto más en la vida, pues muchísimo mejor, porque con ello vas a poder ayudar muchísimo y vas a poder hacer muchísimas cosas. Pero estamos hablando de la codicia, que es la ambición mala, que es el deseo de tener lo que el otro tiene, o de tener algo a toda costa, cueste lo que cueste, si con ello tengo que llevarme por delante a alguien, incumplir normas o hacer muchísimas otras cosas que vamos a ver en el vídeo de hoy. Aquí por lo pronto Eva deseó algo que estaba prohibido. O sea, son gente, Eva un prototipo de gente que ama lo contraindicado, lo abolido, lo ilegal, lo antirreglamentario, lo velado, lo clandestino, lo censurado, gente que lo tiene todo, gente a lo mejor que tiene marido, Eva tenía casa, Eva tenía un palacio con huerto, con jardín, dominaba todos los seres de la naturaleza, creado todos los animales. O sea, Eva vivía como la reina de Saba. Sin embargo, hay gente así hoy día que tiene de todo, pero le atrae algo que le pertenece, y en este caso le pertenecía a Dios. Este árbol le pertenecía a Dios, y Dios había dado una orden y había dicho: esto está prohibido. Como el marido de tu mejor amiga está prohibido, como la esposa de tu mejor amigo está prohibida, como el reloj que está en el escaparate, que si no lo pagas está prohibido cogerlo, como quitarle un negocio a otra persona está prohibido. Y así hay muchas cosas que están prohibidas, que están penalizadas. Sin embargo, la codicia puede con todo ello y arrastra al ser humano a una autodestrucción, porque como vemos aquí, la codicia es un mandamiento de Dios que está completamente inaceptable delante de Él.
La codicia, entonces, como vimos, es un hábito del corazón, es un camino. La codicia quita la vida, lleva a la autodestrucción, porque lo dice un proverbio. El proverbio 1.19, escrito por Salomón, dice: tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. O sea, las sendas, está hablando de camino, vuelve aquí a repetir el concepto. La codicia es un camino que una vez que una persona lo toma, no puede salir de él fácilmente, y vamos a ver el porqué. Es una senda, o sea, es un camino. ¿Por qué? Porque es un deseo. Dice: tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia. O sea, la persona que es dada a la codicia es un espíritu, y ese espíritu no se puede por sí solo arrancar de la vida de uno. Es algo totalmente, o sea, es algo que te hace entrar en un círculo vicioso del cual no puedes salir, y tú te encuentras a lo mejor mal con esos pensamientos. La persona que codicia se encuentra mal, como yo decía en el vídeo anterior, te lo puedo asegurar que sí, pero no puede dejar de pensar de esa forma, no puede quitar ese círculo vicioso, no puede salir de ahí. A lo mejor confiesa que está pensando esas cosas, que por lo general la gente no suele hablarlo, no suele confesarlo porque le da vergüenza, porque le da temor, le da miedo de que van a cambiar la forma que tienen de pensar de ellos, el concepto que tienen de ellos, que se van a dejar relacionar con ellos. Tampoco estas cosas se le puede ir contando a cualquiera, por favor, no lo hagáis, en el sitio correcto, a la persona correcta, pero sí que es verdad que es algo oculto que te lleva a la autodestrucción, precisamente porque es oculto, porque no se suele contar, precisamente porque es algo que atormenta diariamente, la cual quita la vida de sus poseedores. Y vemos, por ejemplo, si me acuerdo de Sansón, un claro ejemplo de esto. Dice que Sansón, la esposa que él escogió, dice que se vio atraído por los ojos, dice atraído por una mujer filistea, y los padres se opusieron. Sin embargo, que sí, que tuvo que casarse con ella, y fue para perdición de él. Luego, para colmo, estuvo con una prostituta, porque la codicia tiene mucho que ver con lo sexual, como vamos a ver más tarde. Entonces dice también que cierto día Sansón fue a la ciudad y pasó la noche con una prostituta. Después se encariñó también con Dalila. O sea, todo esto le llevó a él a la autodestrucción, codiciar y tener aquello que no podía. Vemos que Sansón tiene el mismo parámetro, estaba prohibido. O sea, la mezcla en el pueblo de Dios estaba prohibida. Un nazareo ni mucho menos, o sea, un judío, pero un nazareo mucho menos se podía, como era Sansón, casar con una filistea. Entonces él estaba incumpliendo la ley en ese momento. ¿Entendemos? Entonces vemos que se cumple el mismo patrón de Eva, y ese patrón llevó a Eva a sudar tela, la llevó a tener dolores en las preñeces, la llevó a salir del huerto, la llevó a ser enseñoreada por su marido el resto de su vida, y a todas las mujeres con ella. O sea, es fuerte. O sea, el camino de la codicia es muy fuerte, porque lleva a la autodestrucción, y no solamente de la persona que la practica, sino de su entorno. De ahí que vamos a ver el perfil. Me interesa que veamos el perfil del codicioso, porque esta gente tiene un perfil para que se pueda analizar y se pueda indagar por qué viene todo esto, ¿no? ¿Por qué la codicia? ¿De dónde nace? ¿Por qué sale? Vimos ayer que era una raíz del corazón y que tenía que ver con los deseos, entonces tiene que ver con los sentidos. Porque cuando nosotros deseamos algo, entra ese deseo por nuestros ojos o por nuestros oídos. Hemos escuchado una canción que nos gusta y queremos comerla, hemos visto un pastel que nos encanta y queremos comerlo y romper la dieta, hemos visto cualquier cosa, un pantalón que nos ha gustado, queremos comprarlo. O sea, eso es bueno, eso no es malo. O sea, tener deseos y querer adquirir cosas no es malo. Lo malo es, como hemos estado repitiendo, el querer lo de otro, o el estar dispuesto a obtener eso, así haga falta robarlo, ¿vale? Entonces, lo primero que nos encontramos en el perfil del codicioso es que es perezoso. Mire, número 1, perezoso. Vamos a ver 7 puntos. El perezoso, dice el Proverbio 13:4, codicia y su deseo es vano, pero el deseo de los laboriosos será colmado. O sea, que el perezoso codicia y su deseo es vano.
Hay para que me entendáis mejor, hay otra versión, la BLS, que dice que el que desea tener sin trabajar, está definiendo al perezoso, el que desea tener sin trabajar al final no consigue nada, trabaja y todo lo tendrás, hombre. Entonces vemos que el codicioso, o sea, ¿por qué entra esos deseos de codicia? ¿Por qué? ¿Qué puertas se abren en el corazón? ¿Qué mentalidad es la que hay que tener? ¿Qué pensamiento es el que hay que tener para llegar a tener esas raíces de codicia? Y al mismo tiempo hay gente que codicia pero que no tiene nada. O sea, ¿por qué? Porque es un perfil perezoso, es un perfil que quiere tener sin trabajar, sin esforzarse, el mínimo esfuerzo. O sea que la codicia tiene la raíz de querer tener las cosas, pero sin el más mínimo esfuerzo. Se ve que cuando se quiere trabajar para conseguir las cosas, uno desarrolla una mentalidad de trabajar por lo suyo, de ir por el camino derecho. Parece ser que el perfil de ser una persona trabajadora te lleva a no codiciar, sino a ambicionar y conquistar lo tuyo. Pero el perfil de una persona que no quiere trabajar y que quiere que todo se le den gratis, ya por ahí abre una brecha en el mundo espiritual, abre como una brecha en el corazón de esa persona que va inmediatamente a maquinar en su mente cómo tener lo que quiere, porque los deseos siguen estando, tanto en la persona que trabaja como en la que no, ¿vale? Pero se le va a abrir una forma de conseguir lo que quiere, pero a base de mandar, a base, porque lo normal es conseguir las cosas trabajando, a no ser que te las regalen, que puede ser posible, pero si ese no es el método, ese no ha sido la forma, hace falta trabajar y muy duro para conseguir las cosas en la vida. Entonces se ve que al no trabajar y estar en la tumbona con el cóctel, la hamaca, todo el santo día, se va a abrir una brecha, una forma de pensar, una tendencia de cómo conseguir las cosas sutilmente sin el más mínimo esfuerzo. Entonces ese perfil, esa manera de obtener las cosas no es legal. Esa forma es ilegal, es decir, si tú puedes obtener cosas y trabajar poquito, maravilloso y glorioso, pero de forma legal, no prohibida, como hemos visto en Sansón, que lo hizo de forma prohibida, o Eva, que también lo hizo de forma prohibida, se le había dado una orden de que no lo hiciera. Entonces se ve que hay una especie de ingenio maquiavélico para que se detone esta codicia, este espíritu. Luego la segunda característica que podemos ver, la tacañería. Es gente tacaña, porque me acuerdo de un personaje, Judas, no sé si os acordáis, pero Judas, vemos la historia de que hizo reproches a Jesús cuando le derramaron el frasco de alabastro, esa mujer que le derramó ese frasco de alabastro a Jesús y le ungió, ¿verdad?, sus pies con sus cabellos, y bueno, él llegó a decir que eso era un desperdicio, pero lo vamos a leer para que veamos ese perfil. Dice el Proverbio 21-26, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Así que un antídoto para que nunca se sea codicioso es ser generoso, según este proverbio. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. O sea, que si hay un atisbo de codicia, hace falta practicar la generosidad, porque el que da y no detiene su mano nunca va a tener problema en su corazón con este tema de pensamiento, con estas raíces tan malévolas. Vemos en la historia de Judas, por ejemplo, en Juan 12:5, que ese perfume valía el salario de un año. Hubiese sido mejor venderlo para darle el dinero a los pobres, dijo Judas. Y no es que a Judas le importaran los pobres en verdad, era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Entonces vemos que el perfil de alguien codicioso es alguien que también es ladrón,
por lo general, porque ya hemos descubierto que quiere lo que no es suyo, lo que es de otra persona, lo que es ajeno a él, lo que a otra persona le costó mucho trabajar. Mira Jacob, lo que trabajó este hombre por su esposa, la que tanto amaba, 14 años, como para que le hubiesen quitado a Raquel. Me explico, o sea, cuesta mucho trabajo tener algo en esta vida, como para que venga nadie y te quiera robar lo que tú trabajaste con mucho esfuerzo y con mucho tiempo de tu vida. Entonces fijaros que es un perfil tacaño, que es un perfil de ladrón, ¿vale? El que es codicioso, o sea, se ve que este pecado de la codicia se forma el deseo de la codicia, pero eso da pie a una serie de ramificaciones. Por eso está algo que es prohibido, que es un mandato que está prohibido. ¿Por qué? Porque da a lugar otros muchos pecados, o sea, da lugar a otras muchas maldades, como estamos viendo, la pereza, la tacañería, el robo. Vamos a seguir porque me interesa mucho este punto que vamos a hablar ahora, el punto número 3. Dice la Escritura en Marcos 4:19, mas los ciudadanos de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en las otras cosas, entrando, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces vemos que aquí está hablando de que hay alguien que está sembrando en gente una semilla, pero que resulta que la palabra, que es la semilla, esa palabra que tiene que estar dando fruto en las vidas, es como esta palabra que está siendo soltada, y esta palabra tiene que dar un fruto en aquellos que tienen que estar escuchando. ¿Por qué? ¿Porque la hablo yo? No, porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que nunca vuelve vacía. Entonces esta tiene que dar un fruto, esta tiene que producir algo, esta palabra que se está hablando tiene que producir algo. O te va a ofender, o te va a chocar, o te va a encantar, o te va a motivar, te va a animar, te va a llevar a decir, oye, yo tengo que hacer unos cambios, o te va a llevar a decir, oye, pues yo no tengo nada de eso, qué maravilla, y te va a quitar un peso de encima. O sea, algo tiene que provocar la palabra de Dios. Entonces dice que la gente que se ocupa del engaño de la riqueza, no de la riqueza, del engaño de la riqueza y las codicias que hay, entre otras cosas, entonces dice que la palabra cuando viene queda ahogada y se hace infructuosa. O sea, son gente, los codiciosos, que no tienen frutos propios. O sea, es un espíritu que se convierte en un hábito y por ende en un camino, como hemos hablado. Y la gente que va por este camino pueden ser gente que estén escuchando diariamente la palabra, que estén diariamente leyendo la palabra, pero al tener esa actitud no pueden producir fruto. De lo que hacen no se produce un fruto por sí mismo, sus propios resultados o sus propios frutos, y esto les lleva a querer el fruto de otro, que ese es el problema, que ellos ven cómo otros trabajan y producen y son eficaces y prosperan, y ellos no producen estos frutos. Entonces les lleva a querer el fruto de los demás. Un fruto, por ejemplo, ven que van en victoria, pues quieren la victoria de ellos, quieren a lo mejor el dinero de los demás, como Judas, que quería el dinero de Jesús, no quería otra cosa. La honra de los demás, por ejemplo, como gente que a lo mejor pues apreciada, querida por otros, y se lo manifiestan y se lo hablan, y ellos quieren eso y quieren robar ese protagonismo, quieren robar esa honra, como los fariseos, por ejemplo, querían robar la honra a Jesús. La gente le seguía a las multitudes y ellos estaban completamente envidiosos y codiciaban precisamente esa fama de Jesús y esa honra de Jesús. Entonces esa gente entra en un bucle donde este espíritu sigue siendo alimentado, y al ser alimentado por el propio deseo de seguir queriendo tener las cosas de los demás, se hace cada vez más fuerte este espíritu dentro de la persona. De ahí que no pueda salir de ese bucle, porque una vez que consigue una cosa y comprobaron que podían conseguirla, aunque se sintieron mal, aunque hicieron daño al otro cuando lo llevaron a cabo, pero como lo consiguieron, al final alimentaron el espíritu que estaba dentro. Entonces se produce una fortaleza más fuerte dentro de ese espíritu, y al no producir resultados, porque siguen sin producir resultados por sí mismos,
tienen que seguir queriendo robar lo que tienen otros. Entonces siguen alimentando este espíritu, siguen alimentándolo. Entonces cada vez se hace más fuerte y el camino cada vez es más difícil de volver atrás y de salir de ese camino. Entonces, ¿de dónde podemos ver en la Biblia un ejemplo de todo esto sin frutos, de todo esto que estamos viendo? Pues mira, una historia espeluznante, que yo sé que muchos conocen esta historia, pero es una historia espeluznante que te deja, la verdad, pensando. Y yo quiero que piensen en el día de hoy, quiero que piensen, ¿no? y aprendamos de esta historia. En Primera de Reyes 21:1, ahí había un hombre llamado Nabot, tenía una viña y había un rey en aquel tiempo, el rey Acab, y su mujer Jezabel, la reina. Entonces el rey Acab pues quería esta viña a toda costa. Se había enamorado de esta viña, quería y la codiciaba esta viña, pero no era suya, tenía su dueño, era Nabot, y encima era un legado de su padre. Entonces vamos a leer la historia para situarnos. Había un hombre llamado Nabot de Jezreel, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Cierto día, Acab le dijo a Nabot: ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio te daré un viñedo mejor, o bien si prefieres te pagaré con dinero. Pero Nabot respondió: el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Era una herencia. Entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot. O sea, aquí tenemos una clara historia de codicia. Tenía, como Eva, lo tenía todo. Era el rey, podía tener lo que le diera la gana. Tenía todo lo que quisiera, pero quería esa viña. Ya está, la quiero. Entonces dice que se acostó de cara a la pared, como los niños enfadados, se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Le pedía a Nabot que me vendiera su viñedo, porque claro, llegó su mujer y le pregunta, que me he saltado, creo, no me lo he saltado. El versículo 6, le pedía a Nabot que me vendiera su viñedo, incluso le ofrecía canjeárselo por otro mejor, pero no quiso. Le contestó Acab a la mujer: ¿acaso no eres tú el rey de Israel? Le dijo Jezabel, su mujer. Levántate y come algo, no te preocupes por eso, yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello del rey, las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. En esas cartas daba la siguiente orden: convoquen todos los ciudadanos a que se reúnan para hacer ayuno y oración y denle a Nabot un lugar de honor. Aquí estamos viendo ya cómo traman. Ya estamos viendo aquí la traición, ya estamos viendo que Judá era un traidor, estamos viendo aquí que se estaba tramando una traición contra Nabot. O sea, ya estamos viendo el perfil del codicioso. Dice, proclamaron ayuno y pusieron en un lugar prominente a Nabot delante de la gente. Luego llegaron a los dos sinvergüenzas llegaron y se sentaron frente a él. Entonces acusaron a Nabot ante todos los presentes, diciendo: este hombre maldijo a Dios y al rey. Entonces arrastraron a Nabot hasta sacarlo de la ciudad y lo mataron a pedradas. Después los líderes de la ciudad mandaron a decirle a Jezabel: Nabot fue apedreado hasta morir. En cuanto Jezabel oyó la noticia, le dijo a Acab: ¿recuerda el viñedo que Nabot no quería venderte? Bueno, pues ahora es tuyo. Nabot está muerto. ¡Bien! Entonces Acab bajó de inmediato al viñedo de Nabot para tomarlo en posesión. O sea, no tuvo escrúpulos ninguno. Ve a encontrarte con el rey Acab de Israel, que gobierna en Samaria. Eso, después de que este hombre toma posesión, pasa un tiempito y dice: ve a encontrarte con el rey Acab de Israel, que gobierna en Samaria, estará en Jezreel, en el viñedo de Nabot, adueñándose de él. Dale el siguiente mensaje. Esto es Dios hablando al profeta, y el profeta tenía que darle el mensaje. Esto dice el Señor: ¿no te bastó con matar a Nabot? ¿También tienes que robarle? Por lo que has hecho, los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar donde lamieron la sangre de Nabot. ¡Qué terrible! ¿Qué os parece esta historia? Tremenda esta historia. Pero es un mal que aqueja a nuestra sociedad, es un mal que aqueja nuestro entorno, es un mal que a veces aqueja al ser humano. Y Dios nos libre de este mal, porque este mal es terrible. Este mal que es la codicia, no importa que tengas o no tengas, da igual, este hombre lo tenía todo, pero es algo que es un capricho, que es un deseo, que es algo que te tienes que salir con ello, que se te antoja algo y que da igual que vayas a hacer daño, se te antoja algo. O sea, eso que la gente dice que soy caprichoso, analiza si es que eres caprichoso, caprichosa, o eres codicioso, codiciosa, porque
tener un capricho no es malo, pero ser codicioso ya estamos viendo que lleva a situaciones muy malas, muy malas, muy malas. Entonces vemos que la codicia encierra historias muy tremendas, encierra pecados muy profundos. Es como si metiera al alma, al corazón en una cárcel con unos barrotes gruesos y estrechos que no tuvieran ninguna forma de poder arrancarse. Entonces vamos a seguir ahondando porque todavía hay más puntos. Vamos por el punto ahora 4, vamos a hablar el 4, pero vemos que él quería el fruto. Hemos visto en el versículo anterior que se suele ser una persona infructuosa. Tú puedes ser un rey, pero no tienes por qué tener frutos. Estamos viendo que Eva quería los frutos del árbol. Estamos viendo que este hombre, el rey, era el rey Acab y quería los frutos del viñedo de Nabot. Quería ese viñedo con esos frutos y no tuvo escrúpulos ninguno en matarlo. No lo hizo él, dirás, bueno, da igual, provocó que lo hiciera otro, no importa. Pero el caso es que acaba este hombre muerto, este hombre acaba sin vida y era el legado del padre, por eso no quería venderlo. Y a este hombre no le importó, codició el fruto de otro. Si nos damos cuenta, el parámetro es el mismo. Judas, que quería el fruto de Jesús. ¿Cuál fue el fruto de Jesús? El fruto de Jesús fue la honra de esa mujer, fue la fama de Jesús, fue el dinero que había en la bolsa que lo recaudaban para Jesús, fue todo lo que llevaba Jesús. Entonces, fijaros qué tremendo, porque además Judas, si siguiéramos leyendo la historia, justo en ese momento que se produce ese episodio de ese frasco de alabastro, es justo cuando sale y pone complot de Judas con los fariseos para traicionar a Jesús. O sea que el codicioso es un traidor también. O sea que es como que tuviera todo, ¿no? Todos los pecados capitales. La codicia es terrible. Entonces, no solamente vamos a ver otro problema más. Ya hemos visto, estamos viendo un perfil del codicioso, pero hay otro problema más, problema de inmoralidad, que es el punto 4. Romanos 1:24 leemos: por eso Dios los entregó a tal impureza a causa de sus íntimos torpes deseos. Esto que estamos leyendo, íntimos torpes deseos, significa codicia, ¿vale? En el original, en el idioma escrito original, se puede traducir por codicia, que llegaron a envilecer sus propios cuerpos. Y si leemos otra versión de este mismo versículo, dice: por lo cual Dios los entregó a las apetencias de su corazón. Gente que dice: ¿cómo he podido hacer semejante cosa? ¿Cómo he podido hacer una orgía? ¿Cómo he podido llegar a un trío? ¿Cómo pude llegar a un... no sé, ¿no? Con gente que con los animales, gente que, no sé, mil cosas. Entonces, por lo cual Dios los entregó a las apetencias de su corazón, o sea, a la codicia, a una impureza tal que degradaron sus propios cuerpos. O sea, el uso equivocado, hombre con hombre, mujer con mujer, un uso equivocado, un uso incorrecto. Entonces, ¿por qué? Por una codicia. Todo surge por una codicia, por un deseo en el corazón. Todo surge por tener algo prohibido. Si se dan cuenta, seguimos la misma. Estaba prohibido para Acab llevar a cabo un asesinato. Ni el rey se podía escapar de eso, ni el rey. Y tuvo la sentencia, acto seguido, de parte de Dios. Entonces, en este caso vimos que la inmoralidad es algo que está prohibido también. Así que vemos que es un perfil del codicioso. No tiene problemas con la inmoralidad, ¿vale? Hay otra versión que dice: por eso Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos y han cometido unos con otros acciones vergonzosas. Entonces, es como cuando uno comienza a codiciar cosas, primero es un polígrafo, segundo a lo mejor en una tienda de todo a 100, una broma pesada, y coges un paquete de patatas. A lo mejor luego vas a un centro comercial y coges y te llevas puesto un bañador porque te hacía falta y no tenías dinero y no le das importancia. Acto seguido está la novia de tu amigo en la playa, llegas y no sé, se te antojó y te liaste. Y luego de repente resulta que te casas y que luego viene otro acto más vergonzoso porque ya abriste el camino a
abriste una tendencia, cogiste un hábito al cual no se le dio importancia. Quitarle a lo mejor desde pequeñito los juguetes al otro y llevártelo a tu casa y no le diste importancia a lo mejor a todas estas pequeñas cosas que se fueron haciendo desde pequeño, pero que eso fue creciendo y al final se convirtió en un grave problema que hay que tratar, porque se trata de tratar esos problemas, esos virus que hay en nuestro corazón. Se trata de atajarlos y pegarles la vuelta, de ser codicioso a ser generoso, a ser desprendido, a ser dadivoso, a todo lo contrario. O sea, se puede arreglar, se puede enmendar. Hay otra cosa más que ya hemos nombrado, ¿no? Que dijimos que era un perfil también de robar, de ladrón. En Génesis 31:30 vemos que Raquel, la esposa de Jacob, dice: y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? O sea, una codicia. Ella se iba de la casa de su padre, se iba ya con Jacob a emprender su vida fuera de la casa de su padre. Dice: ¿por qué me hurtaste mis dioses? ¿Por qué hurtaste los dioses? ¿Por qué robaste los dioses? Ella se llevó los dioses, no quería dejar la idolatría, codiciaba esos dioses. Y aún hizo cosas bastante feas con esos dioses para poder esconderlo en sus partes más íntimas para que nadie lo viera. Y aún eso le provocó una maldición, porque su mismo marido dijo, por eso es que es el camino de la autodestrucción, su mismo marido dijo a Labán, el padre de Raquel: yo no tengo nada, registra todo, y si lo hallas con alguien, pues que muera esa persona, vamos, porque que ha podido cometer esa afrenta de irse y robarte esos dioses, sin él saber que era su esposa, era su mujer, y más tarde murió. Entonces vemos que sí, que es un camino de autodestrucción. El número 6, buscadores de maestros. Esta gente que codicia, quieren oír no esta palabra que yo estoy impartiendo, que estoy compartiendo en el día de hoy. Esto no les gusta, esto les ofende, esto les asusta, esto les parece una cosa, vamos, totalmente arcaica, fuera de modernidad, fuera de tono, le parece algo que no es motivacional, ¿verdad? Bueno, pues esta gente, según 2 de Timoteo 4:3, dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos, sus propias codicias, está traducido en el original, y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Qué cosa, ¿no? Vive la vida, solo se vive una vez, tú para qué vas a dar, tú no des nada, tú no des tu tiempo, tú no des tu dinero, el que no tiene pues que haga lo que tenga que hacer, que el que no necesite un favor pues que se vaya a buscar a otro, en fin, gente que solamente va a escuchar maestros que le digan lo que están esperando oír. Así que tremendo este tema, ¿no? Porque de ahí que vayan saltando de un sitio a otro, de ahí que los creyentes hoy día no tienen una identidad, en muchos casos no tienen una claridad, no tienen una determinación, no tienen una voz a la que oyen y siguen y pueden seguir a esa voz. De ahí tan importante de tener esa voz en tu vida, una voz que realmente se preocupa por tu bienestar, una voz que se preocupa porque aprendas, porque puedas hacer autoinventario de tu corazón, de tu mente, de todo tu ser. ¿Para qué? Para que puedas poner todo en tu haber, en tu debe, si debes algo, si estás a cuenta, si vas amontonando tesoros en los cielos, si todavía tienes una deuda con Dios, si tienes deudas con gente a la cual tienes que pedirle un perdón. O sea, la vida en Dios es eso, la vida en Dios es estar cuadrando, equilibrando en una balanza absolutamente todos nuestros valores, toda nuestra esencia. ¿Para qué? Para que al final todo lo que se fue torciendo por el camino, por las circunstancias, por la gente, todo lo que se fue maleando, todo lo que se fue añadiendo equivocado, lo vayamos sacando de nuestra vida, vayamos limpiando los armarios de nuestro corazón, los rincones oscuros y ocultos, donde está escondido lo más profundo, sanear todas las recámaras de nuestra mente, que estén libres, que estén sin polvo, que estén absolutamente limpias, sanas. ¿Para qué? Para que eso produzca
pensamiento bueno, un pensamiento exitoso, que produzca un sentir, que te levantes por la mañana y te sientas bien contigo mismo, con tu entorno, con el mundo, te sientas bien con todo y solamente quieras avanzar y perseguir solamente todo aquello que tienes en la vida por propósito. Entonces esto va en contra de esos maestros, esto va en contra de ese tipo de mentalidad, de la codicia. Y por último dice Judas 1.16 que estos individuos son rezongones, se quejan de todo, viven solo para satisfacer sus codicias, sus deseos, son fanfarrones que se jactan de sí mismos, en fin, aduladores. La adulación es otra de las características del perfil. Hemos nombrado como 7 características que tiene la persona que tiene este grave problema, este virus, llamémosle virus, que está condicionando además todas sus decisiones, todos sus pensamientos y pareciera que además es como un imán, porque cuando se tiene un tipo de esta índole de problemas, todo lo que miran es lo mismo, es como un radar que enfocan, objetivo y a por ello. Entonces hace falta parar en seco, hace falta frenar, porque ¿cómo se vence este espíritu? Vamos a dar solamente una pincelada en este día, ¿vale? Una pequeña pincelada, pero en la tercera parte que hablaremos de este tema para ya culminar. Estamos haciendo sagas de 3, hicimos la saga de los 3 episodios de la fe, luego hemos hecho la saga de la tentación 3, también no te dejes atrapar por ello. Y ahora estamos haciendo esta otra saga que es con lo tuyo tienes de sobra, ¿vale? Entonces esta es la segunda parte, iremos por una tercera, pero vamos a hablar un poquito de cómo vencer este espíritu, porque es un espíritu, lo mismo que entró puede salir perfectamente. Entonces, según Efesios 4:22, dice, despojarse respecto a la vida anterior, del hombre que eran antes, que se iban desintegrando, seducidos por sus deseos. O sea, la codicia lo que hace es desintegrar al hombre, un hombre que es bueno, que en esencia tiene virtudes, tiene buenos hábitos, buenas costumbres. Cuando entra la codicia, todo se va desintegrando, degenerando y las cosas buenas se van perdiendo. Entonces leemos en la palabra que para frenar esto en Romanos 13:14, más bien revestidos del Señor Jesús. No os preocupéis por satisfacer los deseos de vuestra naturaleza pecaminosa. Este mismo texto lo voy a leer en como 7 versiones, porque cada una dice una cosa. Entonces yo voy a leer la premisa, o sea, voy a leer el texto y luego voy a decir qué dice cada versión, porque cada una es algo que tenemos que hacer de deber, ¿vale? Estos son los deberes de este día. Lo dice en la BAC, no os preocupéis por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. La BL 95 dice, no se dejen arrastrar por la carne. O sea, dice, revístanse del Señor Jesucristo. Eso lo dicen todas. O sea, ¿cómo nos revestimos del Señor Jesús? Que Él es luz, que Él es bondad, que es amor, que es puro, que es amabilidad, que es... ¿Cómo hacemos eso? Pues primero dice, no os preocupéis por satisfacer esos deseos. Segundo, no se dejen arrastrar, la misma versión, o sea, otra versión, el mismo texto, no se dejen arrastrar por la carne. Otro texto, no hagan provisión para satisfacer. O sea, es como el que va ahora en este tiempo de pandemia a comprar víveres y almacena un montón, todo lleno, que no hay, no, está diciendo, no hagan provisión para satisfacer estos deseos. O sea, no te pongas a pensar, no te pongas a maquinar, distráete con otra cosa, no te pongas a trabajar. Es como que el perfil necesita tener como una estructura pensante y dedicarse tiempo a regodearse en ese pensamiento y ven a pensar cómo los tengo y de si hago esto y si hago aquello y si pienso esto y si pienso aquello, pero si me voy a aquella esquina quizá me encuentro y si voy a esta hora de la mañana quizás me topo y es como que necesitan, ¿verdad? Es como acá, que se lo tuvo que contar a su mujer y su mujer maquinó toda una estrategia, toda una componente, toda una historia, ¿para qué? Toda una trama para poder salirse con la suya. Entonces, otra versión, la Castellan, dice, y no pongáis vuestro afán en la satisfacción de estos deseos. O sea,
Afánate por trabajar, afánate por ser mejor persona, afánate por, aunque dice la Biblia que no te afanes por nada, ¿no? Por el día de mañana, pero sí, afánate por poner un freno a todo esto, a todo lo que te pueda estar impidiendo ser feliz, vivir sin tormento, estar libre. A eso sí les pone. Luego hay otra versión, la del oso, que dice: no hagáis caso, no le hagas caso a esos pensamientos. Si te vienen de repente, quítalos. Ponte a una serie, ponte a escuchar una canción, ponte, sal al aire libre y ponte a mirar una rosa, ponte a mirar las olas del mar, lee un libro, no sé, haz algo, pero no le hagas caso. No le hagas caso. Hay otra versión que dice: no busquéis satisfacer. O sea, que hay una búsqueda. O sea, el que busca, al final halla, al final encuentra. O sea, que no es tan fácil la codicia, que no es algo que dice: hoy es que me vino de repente y entonces, wow, caí. No. Eso es toda una trama. Judas tuvo que ir a hacer un complot, toda una trama, tuvo que buscar a los fariseos, tuvo que hacer un trueque, que le dieran 30 monedas de plata, tuvo que decirle la contraseña para luego vender a Jesús. No, esto tuvo su trama. Jezabel tuvo que buscar a 2 testigos falsos, tuvo que montar todo una triquiñuela y trama con ayuno, con oración, para quedarse con la viña y que lo mataran y lo apedrearan. Todo eso fue una trama, vamos, una historia de ciencia ficción. Entonces la codicia, como estamos viendo, no es algo que alguien pueda decir: es que de repente me viene un deseo. No, para nada. Es algo que se busca, que se trama, que se provee, que se piensa. Por eso dice: no piensen como piensa todo el mundo. O sea, que quiere decir que hay mucha gente que está en esta corriente, que piensa de esta forma, en satisfacer sus propios deseos, piensa en ayudar a los demás, piensa en cómo ser mejor persona, piensa en este tipo de cosas. Hay otra versión que dice: no estén haciendo planes con anticipación para los deseos de la carne. Esta versión me da la razón de que es algo que no se genera en un segundo, sino que es algo que se está planificando, tramando anticipadamente. Me encanta esta versión. Entonces, ¿para qué? Para satisfacer los deseos de la carne. Entonces no es algo que alguien pueda justificarse o tener excusa. Eva no podía tener excusa, Jezabel no tuvo excusa, por eso Dios es categórico frente a este pecado y no le importa cortar por lo sano. Entonces fijaros, ¿no? Y dice Primera de Pedro que con esto vamos a ir terminando ya. En el capítulo 4, versículo 2 dice: no pasarán el resto de la vida. Este es como el saborcito dulce, un poquito de saborcito dulce, ¿vale? Vamos a ir terminando con saborcito dulce, porque la verdad que este tema es peliagudo, pero peliagudo. Cuando yo me puse a preparar este tema, yo no me daba cuenta de que era tan profundo y de que no lo obtenía, no me quedaba. ¿Cómo? Satisfecho, tranquilo, y que estaban la mayoría de las veces prohibidos, o bien porque era una ley, o bien porque no era el momento ni el tiempo oportuno, o bien porque le pertenecía a otro, o bien porque estaba fuera del alcance y se hizo por métodos inadecuados. Cualquiera que sean esas las circunstancias, no importa, algo que está prohibido es algo que luego va a estar penalizado y va a llevar consecuencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darnos a un ayuno de matar de hambre a todo aquello que quiere interponerse entre la generosidad, entre buscar a Dios de todo nuestro corazón, entre ansiar vivir el camino de Dios, que es un camino, además dice que sus caminos son más altos que los nuestros, que no tenemos ni idea siquiera muchas veces de lo sorprendente que son esos caminos de Dios, de lo maravilloso que son, de todas las cosas maravillosas que nos esperan en esos caminos, y de amor y de gracia y de cosas a raudales. Y no me refiero solamente a materiales, sino cosas de todo tipo: honra, gracia, esperanza, consuelo, amor, cosas que ni el dinero puede comprar. Así que yo te animo a comenzar y a trabajar en esa dirección que hemos estado dando las pautas en este vídeo maravilloso. Así que si te ha gustado, dale like ahí, comparte
comparte con otros porque sé que esto es un mal que aqueja, es un virus que aqueja en medio de esta sociedad y que este virus hay que cortarlo de raíz. No sirve ponerle parches, sino que hay que dejarlo muerto de hambre y cambiar completamente el rumbo de dirección para que se pueda salir de ese bucle y comenzar a obtener los frutos de uno mismo, los frutos del trabajo de uno y no querer tener los frutos de otra persona. Así que paséis un maravilloso día, paséis un día estupendo, reflexionar sobre este tema, meditar sobre este tema tan apasionante. A lo mejor no tienes nada de esto que hemos estado hablando porque estás libre de este virus, pero quizás si hay gente que conozca que sí lo tiene y que les está haciendo bastante daño. Entonces comparte esta palabra, comparte este vídeo para que así nos puedas ayudar a estas personas y puedan salir de ese tormento, de esa cárcel, ¿vale? Así que nada, un besazo muy grande para todos, familia, y nos vemos en el siguiente vídeo.